Problema 3. Determine el número de moléculas y átomos contenidos en 64 gramos de oxígeno gaseoso. Entonces, nos están pidiendo el número de moléculas y nos están pidiendo el número de átomos. Ok. Lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente, que para nosotros hallar moléculas vamos a utilizar el número de Avogadro, que dice que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Bien. Antes de ello vamos a calcular, como siempre les he dicho, el peso molecular del compuesto del cual nos dan masa. Nos están dando 64 gramos del señor oxígeno. Entonces vamos a calcular el peso molecular de oxígeno gaseoso, es decir, oxígeno 16, que es el peso atómico, eso está en la tabla que les di el año pasado, por 2 átomos, 16 por 2, 32 gramos mol. Aquí de una vez colocamos gramos mol porque es oxígeno gaseoso, no hay otro elemento. Entonces, este es el peso molecular. Recuerden en la parte de teoría que les dije que un mol también representa el peso molecular. Entonces, vamos a hacer nuestra regla de 3. Tradicionalmente, la regla de 3 debiera ser así. En un mol de oxígeno hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, ¿verdad? La pregunta es, determine el número de moléculas que hay en 64 gramos de oxígeno. Entonces, en 64 gramos de oxígeno, ¿cuántas moléculas habrán? Pero usted se estará preguntando, profesor, pero usted dijo en el video anterior que si arriba teníamos mol, abajo no podíamos tener gramos, es decir, unidades distintas. Y eso es correcto. Por lo tanto, yo en vez de colocar aquí un mol, no voy a colocar un mol, sino voy a colocar el equivalente de un mol para el oxígeno. ¿Cuál es el equivalente de un mol para el oxígeno? Su peso molecular, porque recuerde que se dice que en un mol hay el peso molecular de un compuesto. Quiere decir que si yo coloco un mol o coloco el peso molecular, me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, en vez de colocar aquí un mol, voy a colocar el peso molecular del oxígeno. ¿Cuál es? 32 gramos mol. De hecho, si analizamos 32 gramos mol, ¿qué significa esto? 32 gramos por cada mol, es decir, en 32 gramos hay un mol. Conclusión. En vez de colocar aquí un mol, coloco el peso molecular. Entonces voy a decir que en 32 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Siempre vamos a hacer esto cuando el dato que nos dé el ejercicio no sean moles, sino sean gramos. Si el ejercicio me da gramos, yo en vez de colocar aquí un mol, coloco el peso molecular para que yo pueda decir en 32 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, porque, repito, esto es lo mismo que un mol. Estos 32 es lo mismo que un mol, pero escrito en gramos, es lo que quiero decir, escrito en gramos. Bien, entonces, en 64 gramos, porque yo lo que quiero saber es cuántas moléculas hay en 64 gramos. Yo sé que en 32 hay esto, pero en 64 no sé cuánto hay. Entonces, X es igual a 64 gramos de oxígeno por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno entre 32 gramos de oxígeno. X es igual a
multiplicamos y dividimos, multiplicamos este por este entre este, como lo dice aquí. Recuerden que este paso es obligatorio hacerlo, y eso me da 1,20 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Vamos ahora a calcular los átomos, y para ello yo necesito saber cuánto pesa un átomo. Y esto lo dice el peso atómico que está en la tabla periódica que les di el año pasado. Si buscan la tabla, ella dice que el oxígeno, su peso atómico es 16. Por lo tanto, 16 gramos de oxígeno pesan o hay en un átomo de oxígeno. Entonces, un átomo pesa 16 gramos de oxígeno. La pregunta es, ¿cuántos átomos hay en 64? Entonces, en 64 gramos de oxígeno, ¿cuántos átomos hay? Entonces, conclusión, cada vez que nos pidan número de moléculas y átomos de cualquier elemento gaseoso, por lo general, o diatómico, para calcular las moléculas usamos el peso molecular. Para calcular el átomo utilizamos peso atómico. X es igual a 64 gramos de oxígeno por un átomo de oxígeno dividido entre 16 gramos de oxígeno. Multiplicamos y dividimos y eso nos da 4 átomos de oxígeno. Quiere decir, jóvenes, que en los 64 gramos de oxígeno hay este número de moléculas, 1 por 10 a la 24. Y en 64 gramos de oxígeno hay 4 átomos de oxígeno. Problema 4. ¿Cuántos gramos de clorato de potasio deben contenerse para obtener 4,50 gramos de oxígeno? Y nos dan la ecuación. Bien, ya hemos calculado número de moles, ya hemos calculado número de moléculas, hemos calculado número de átomos y hemos calculado volumen. Ahora vamos a calcular, masa en gramos, por supuesto. Para yo calcular masa, fíjense que la estequiometría, eso es lo que estudia, la cantidad que interviene de sustancia, bien sea átomos, moléculas, gramos, volumen, lo que interviene aquí y aquí. Es decir, cuánto hay aquí y cuánto hay aquí. Quiero recordar que estos números grandes son moles. Algunos también los identifican como moléculas, pero para términos de nuestras actividades, vamos a reconocer estos coeficientes estequiométricos como moles. Entonces, 2 moles de clorato de potasio se descompusieron y produjeron 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. Bien, vamos a calcular primero que nada el peso molecular, como le dije en ejercicios anteriores, de los elementos o compuestos que nombra mi problema. ¿Qué nombra el problema? El clorato de potasio y el oxígeno. Como este señor no lo nombra, yo no lo tomo en cuenta para nada. Me dice la pregunta, ¿cuántos gramos de clorato de potasio? O sea, ¿cuántos gramos de este se necesitan para que cuando se descomponga, dé como resultado o se obtengan 4. Problema 5. ¿Cuántos gramos de sodio hay en 0,5 átomos de sodio? Este ejercicio es muy sencillo. Nos están preguntando los gramos de sodio. Este es el sodio. ¿Cuántos gramos de él hay en 0,5 átomos? Para esto uso una regla de 3. Pero para yo armar mi regla de 3 necesito saber cuánto pesa un átomo de sodio. Entonces, un átomo
de sodio pesa, ¿cuánto pesa? Lo que diga el peso atómico de la tabla periódica que les di. Eso dice que pesa 23. Entonces, un átomo de sodio pesa 23 gramos de sodio. La pregunta es, ¿cuántos gramos hay en 0,5 átomos de sodio? ¿Cuántos gramos hay en 0,5 átomos de sodio? Entonces, X va a ser igual a 0,5 átomos de sodio por 23 gramos de sodio. Recuerden que esta parte es obligatoria. Entre un átomo de sodio X es igual a, multiplicamos, dividimos y eso nos da 11,5 gramos de sodio. Entonces, ¿cuántos gramos hay? 11,5 gramos de sodio hay en 0,5 átomos de sodio.